Y creo que ya estamos en los últimos momentos de lo que es el libro de Levítico. La mayoría de las cosas son repeticiones y también algunos detalles que los sacerdotes tenían que hacer. En el libro de Levítico se les dio instrucciones a los sacerdotes de cómo hacer los sacrificios, qué es lo que tenían y no tenían que hacer también, ¿verdad? Era tan importante seguir todo al pie de la letra, así como Dios lo dijo, no como Moisés o Aarón lo dijeron, pero creo que esto viene de parte de Dios. Pero vamos a seguir, el capítulo 21, instrucciones específicas para los sacerdotes. Instrucciones específicas para los sacerdotes. Y vamos a ver esta parte. Vamos a tomar 2 capítulos hoy, ya que esto es más detalles que no quiero decir que no son de importancia, pero creo que ya los hemos visto y solamente son detalles que se deberían de tomar y tener cuidado sobre ellos. Pero vamos a partir en la parte número 1, del versículo 1 al 9. Vamos a ver las leyes para los sacerdotes en general. Y vamos a leer para poder adentrarnos a lo que dice este capítulo. Y vamos a comenzar con los primeros 4 versículos. Los sacerdotes tienen prohibido el tocar cuerpos muertos. ¿Quién quiere tocar un cuerpo muerto? No sé, daría como escalofrío, ¿no? No sé si ustedes han visto cuerpos muertos. No sé, yo tuve la oportunidad de en el trabajo, trabajaba en un hotel, iban a traer nuevos aparatos médicos. Y lo interesante de esto es que dentro de este examen de aparatos iban a demostrar para los doctores que iban a tener un seminario. Trajeron pedazos de cuerpos en unas hieleras. Entonces el security, yo trabajaba en room service y uno de housekeeping, estábamos ahí con el security comiendo y dice, a ver quién se atreve a ver los cuerpos así, ¿no? Y todos, no, que sí, que no. Y pues nos tomamos la valentía, ¿no? Y con el security fuimos a ver esos cuerpos, ¿verdad? En pedazos. Dije, oye, es espantoso ver eso, ¿no? Pero imagínense, tocar un cuerpo realmente es algo feo. Y creo que después de eso salimos todos bien, sin ningún comentario, ¿verdad? Y dije, ya nunca voy a más hacer algo así. Pero bueno, cuando eres joven estás loco en hacer cosas. Pero bueno, vamos a ver aquí de lo que se trata. Y dice así, Jehová dijo a Moisés. Nota esto, fíjate hasta dónde Moisés ha llegado en la obediencia. ¿Se acuerdan? Nota esto, si te das cuenta, desde el libro de Éxodo hasta este capítulo, todavía Moisés está obedeciendo. Y eso es realmente un gran líder, la obediencia. Y hasta este punto Moisés no ha dicho absolutamente una queja a Dios, que yo pueda pensar. Y creo que es algo bonito. Pero dice así, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los que le ayudaban? Y dice, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Estamos hablando de una contaminación. Ahora nota el versículo 2, dice, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Versículo 4 dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Ahora estamos hablando en aquellos entonces, ¿verdad? Pero aquí nota esto, cuando dice, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Y aquí observamos que los sacerdotes descendían de una familia particular, de la tribu de ¿quién? ¿Se acuerdan? Leví, ¿verdad? Leví, la familia de Aarón. Los sacerdotes, debido a su especial responsabilidad para representar a Dios delante del pueblo. O sea que había una responsabilidad muy grande, ¿verdad?
No sé si ustedes se han dado cuenta a veces como los deportistas, que cuando ya son muy famosos, ya no los dejan usar marcas, ¿verdad?, diferentes. Si realmente viene la compañía Nike, le dice, ok, Michael Jordan, puedes usar Nike, pero de ahí no puedes usar otra cosa más que puro Nike, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, claro, le están pagando y es realmente exclusivo. Y nota aquí, de la misma manera, su responsabilidad para representar a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Tenían un llamado especial ¿a qué? Hacia la santidad y a la pureza por medio de rituales. Y hemos visto esa palabra santidad, ¿se acuerdan? Estar separado para el uso exclusivo de Dios. Ahora, el propósito detrás de estas leyes, ¿verdad?, era el ilustrar la pureza y separación del pecado, el cual debía de caracterizar al sacerdote. Ahora, un cuerpo muerto es una ilustración del resultado del pecado en este mundo, especialmente en la manera que se deteriora, ¿verdad? Entonces, esa es la razón que ellos no podían tocar un cuerpo muerto. Tenían que estar, ¿qué? Puros, ¿verdad? Esa era la razón. Hay una razón de todo esto. Ahora, nota aquí, más adelante dice, no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Aquí notamos la prohibición en cuanto a los cuerpos muertos. No se trataba solamente de tocar un cuerpo muerto, pero ¿sabes qué? Sino el estar en el mismo cuarto que un cuerpo muerto, o el caminar sobre una tumba, o el tocar una tumba. ¿Hasta dónde llegaba esas cosas? Interesante, ¿no? A veces me imagino, entonces a lo mejor cuando iban al panteón no podían ni tocar, ¿verdad? Estaban así, tratando de no tocar las tumbas, ¿verdad? Bueno, es una imaginación solamente. Pero nota esto también cuando dice, más por su pariente cercano. Ahora, un sacerdote podía participar en los ritos de velorio para un familiar cercano, pero para nadie más. O sea que si realmente había un familiar que había muerto, bueno, pues podía participar, pero de ahí en adelante no podía más ir a otro que no fuera de su familia. Ahora, veamos ahora el versículo 5. Vamos a ver, los sacerdotes no deben de imitar las prácticas de luto de los paganos. Y nota esto, fíjate, dice, no harán tonsura en su cabeza. Tonsura es simplemente cortar un pedazo del cabello de su cabeza, ¿verdad? ¿Quién lo podría hacer? Pero bueno, eso es lo que significa. Ni tampoco dice, ni raerán la punta de su barba. Raer es como que si tuvieras la barba dispareja, así como yo, ¿no? Y tratar de cortarla, ¿no? También. Ni en su carne, dice, harán rasguños. Y eso era simplemente prácticas en aquellos entonces paganas, ¿verdad? Entonces trataban de no hacerlo, no imitar. Y es algo importante de entender, aún así en nuestros días, ¿verdad? Lamentablemente a veces las iglesias tratan de imitar allá lo que en el mundo está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren incrementar el número de gente en la iglesia. Pero a veces lamentablemente comprometen la palabra de Dios, ¿verdad? Y tratan de hacer hasta lo que se pueda para incrementar más gente en sus iglesias, no importando la palabra de Dios. Hay que tener cuidado en eso. Ahora, versículos de 6 y 9, vamos a ver las prácticas de matrimonio de los sacerdotes, ¿verdad? Y dice así, versículo 6, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, ¿serán qué? Santos. Nota eso, la palabra santos. Subráyala si puedes. Con mujer ramera o infame no se casarán,
ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora estamos viendo y hablando en aquellos entonces de esto. Versículo 8 dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Está tremendo, ¿no? Imagínense. Ahora nota aquí cuando dice con mujer ramera o infame no se casarán. Esta frase aquí. Aquí observamos que los sacerdotes solamente podían tomar que a una mujer virgen, claro, de nuevo como una ilustración, como nosotros observamos aquí, del compromiso y pureza que era requerido de los sacerdotes. Ahora, un sacerdote, bajo el antiguo o nuevo pacto, debía fijar sus afectos solamente en aquello que es puro. Y quizás tú te preguntas, ¿y qué pasa hoy entonces? Bueno, esta regla fue en aquellos entonces, claro. Y ahorita nosotros estamos viviendo bajo ¿qué? La gracia, ¿no? Y creo que eso ya es totalmente diferente, siempre y cuando realmente sea puro. Nota también que la hija del sacerdote, observen esta porción de la Biblia, ella tenía una responsabilidad especial de ¿qué? De mantenerse pura. Aunque esto sería cubierto por las leyes genéricas de Israel, se menciona especialmente aquí sobre el énfasis de este punto. Ahora, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la pureza. Es bien importante eso para nosotros hoy en día, ¿verdad? Y claro, no estamos ahora aplicando lo que está aquí, quizás, de pensar, un ejemplo, si realmente encuentras a una mujer que quizás fue prostituta y ahora está en los pies de Dios, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, la pregunta sería, ¿acaso un pastor podría casarse con esa persona, verdad? Podríamos generar esa pregunta hoy en día. Bueno, esa persona ya es que una nueva persona, una nueva creación de Dios. Realmente ella se ha arrepentido de lo que ella hizo y ahora que es parte de la familia de Dios, ¿no crees? Y es por eso que es ahora aceptable, claro, poder casarse con esa persona, ya que nosotros vivimos bajo la gracia. Ahora vamos a ver, en la parte número 2, del 10 al 24, los requerimientos en cuanto al sumo sacerdote y la selección de los sacerdotes. Notamos aquí que ya se les dio la instrucción a los sacerdotes, pero ahora también tienen que seleccionar más a sacerdotes, ¿no crees? Y el trabajo no era fácil, no tantas cosas, tantos detalles, tantas reglas que se tenían que seguir. Y no solamente eso, pero nota esto, cuántos sacrificios se tenía que hacer. Ahora, ¿cuántos de ustedes han agarrado un becerro? Pues no está tan ligerito, ¿verdad? Está pesadito. Y más, pues si lo tienen bien llenito, pues se necesita manpower, como dicen por ahí, ¿no? Poder de hombres. Y es por eso que a lo mejor Dios asignó a los hijos de Aarón, porque Aarón pues ya estaba viejito, ¿verdad? Ya no aguantaba. Y es por eso que asignó a sus hijos a que le ayudaran. Y eso también es bonito de ver cómo es que nosotros también en la iglesia tenemos jóvenes. Hay dinámica también en la iglesia. Cuando están los jóvenes ahí ayudando y sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a ver esta parte y vamos a comenzar del 10 al 15. Vamos a ver primeramente la responsabilidad del sumo sacerdote, qué es lo que tenía que hacer. Versículo 10 dice así: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. ¿Se acuerdan? Que cuando los ungían, no era como así como a veces lo ponemos ahí, un dedito nada más, ¿no? Le vaciaban todo el aceite, ¿verdad? Y dice que hasta las barbas, ¿no? Como decía en un salmo, hasta las barbas de Aarón, ¿no? Y hasta en los pies, imagínate, un baño completo de aceite. Y dice así:
y donde estamos del aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras. También te acuerdas de las vestiduras. No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Versículo 11 dice así: ni entrará donde haya alguna persona que muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Es lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. Versículo 12 dice: ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Nota esto, dice: yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, lo acabamos de ver también. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y claro, esto habla de pureza. Y esto era en aquellos entonces. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los que santifico. Ahora nota aquí, en la frase que dice que no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Aquí observamos que estos eran señales extremas de duelo por los muertos. Y a veces cuando nosotros estamos en un funeral, ¿verdad?, vemos a las mujeres con sus velos, si puedo decirlo así, con su rostro cubierto, ¿verdad? Pero aquí dice: no se le tenía permitido al sumo sacerdote. Lo voy a decir una vez más porque la moto me ganó. No se le tenía permitido al sumo sacerdote el hacer duelo de una manera tan extrema por una persona muerta, aún su padre y su madre. Y nota aquí también que dice: tomará por esposa a una mujer virgen. El sumo sacerdote también debía de tomar especial cuidado al seleccionar a su mujer. No podía ser cualquier mujer, ¿verdad? Y dicha mujer debía tener una pureza singular y un llamado singular para ser la mujer del sumo sacerdote. Ahora, cuando se menciona aquí acerca de la ramera, ¿verdad? La ramera es igual a una prostituta. Y la intención de recordar a los israelitas que la variedad de prostitución, de culto de los cananeos, no tiene lugar en la vida de la comunidad del pacto. En aquellos entonces realmente era bastante normal, pues si podría decirlo así, ¿verdad?, este tipo de prostitución en cultos. Y es por eso que realmente Dios establece esto. Ahora nota aquí del 16 al 24, ahora vamos a ver la responsabilidad del sumo sacerdote. Y dice así: y Jehová y dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Ahora nota esto, dice: varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y todos los hijos de Israel.
Ahora nota aquí el versículo 17, que dice que ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ahora aquí observamos que esto obviamente muestra el estándar de Dios hacia aquellos que se acercarían ante Él para servir en el sacerdocio. O sea que prácticamente no calificarían, ¿verdad? No sé si ustedes en México, se dice que la persona que no podía calificar en el servicio militar era la persona que tuviera el pie plano, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dices, híjole, yo que quería ser Rambo, ¿verdad? No pude por mi pie plano. Ahora aquí observamos la prohibición en contra de aquellos defectos físicos. Tiene la intención de señalar que aún se debía de no tener defectos espirituales cuando se acercaran a Dios. Interesante, ¿no? Ahora, nota más adelante en el versículo 22, cuando dice, del pan de su Dios podrá comer. Esto indica que aquellos en familias sacerdotales podían ser sustentados por el sacerdocio. El llevar defectos físicos como sacerdote no le impedía el tener compañerismo con Dios. Nota esto. Realmente si había un defecto, eso no era que un impedimento para tener compañerismo con Dios. Solamente que el servicio público hacia Dios realizado en el mismo tabernáculo. Y bueno, a veces piensas, bueno, ¿por qué razón? Bueno, creo que se tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? Pero lo más importante era porque realmente es algo muy valioso, algo muy santo para Dios, era que todo tenía que hacerse al pie de la letra, ¿verdad? Y habían estas reglas. Y a veces cuando leí esto al principio dije, pues, ay, qué mala onda, ¿no? Pero digo, no, yo pienso que Dios es tan bueno que realmente no quería que estas personas tuvieran quizás complicaciones, ¿verdad? Y cosas difíciles que pudieran enfrentarse en este tipo de sacrificios. Pero veamos ahora lo que es el 22. Y claro, vamos a ver más instrucciones para los sacerdotes específicas. Y vamos a ver de lo que se trata. Y comenzando, en la parte número 1 del versículo 1 al 16. Cosas que pudieran manchar a un sacerdote. Y vamos a comenzar con el versículo 1 al 3. La necesidad por la ceremonia de purificación. Y dice así. Voy a comenzar a leer el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Y luego dice, yo Jehová. O sea, es tan importante que estar en santificación, ¿verdad? ¿Y por qué a veces dice aquí, yo Jehová, verdad? Es como si dijera, porque yo soy tu padre, ¿verdad? Cuando dicen los hijos. ¿Pero por qué, papá, verdad? Porque yo soy tu padre, ¿verdad? Pero aquí en una forma lo está diciendo Dios, dice, yo Jehová. El nota del versículo 3 dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, ¿será qué? Cortado de mi presencia. Y luego dice, yo Jehová. Ahora nota aquí, el versículo 3, dice que será cortado. Debido a que el antiguo pacto era un pacto de sombras y tipos, ¿verdad? Lo que está en el Antiguo Testamento era lo que se dice una sombra que ha de venir. Y ahora apuntando hacia la gloria del nuevo pacto, y me gustaría que escribieras estas citas y en casa leyeras y profundizaras un poquito más acerca de esto.
Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Hebreos 8, 4 al 5. Y también Hebreos 10, 1. Ahora, la idea de que un sacerdote no pudiera ministrar en un estado de profanación, en otras palabras, inmundicia, era muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Israel necesitaba saber que el acercarse a Dios era el mantenerse, ¿qué? Puro. Mantenernos puros delante de Dios. Y creo que para nosotros es importante saber eso. Que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nosotros debemos de mantenernos puros. Versículo 4 al 9, vamos a ver ahora ejemplos de cosas que pudieran profanar a un sacerdote. Ahora, nota aquí el versículo antes de continuar. La importancia de ser santificados, la importancia de estar puros. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Fíjate, el versículo 4 dice así. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso. ¿Te acuerdas de que tocamos el tema de la lepra? Que era símbolo de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Y todo lo que se tenía, todo el proceso que se tenía que hacer, si realmente te podían identificar lepra, ¿verdad? Que dice que te aislaban por 7 días, ¿verdad? Y veíamos cómo es que la lepra comienza, ¿verdad? Con unas manchitas, ¿verdad? Y híjoles, pues vamos a ver si es lepra. Y pum, lo ponían ahí, aislado. Pero dice aquí, si realmente alguien fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que ¿qué? Hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que tuviere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será, ¿qué? Inmundo. U hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con ¿qué? Con agua. ¿Qué tan importante es esto? Ahora estamos hablando dentro de los hijos de la familia de Aarón. Si realmente una persona era identificada con lepra, nota esto, no podía participar antes que se haya lavado ¿de qué? Su cuerpo ¿con qué? Con agua. Ahora nota esto tan importante. ¿Qué significa el agua? Bueno, el agua es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos, ¿y cómo lo puedo aplicar en mi vida hoy? Cuando nosotros estamos en pecado, ¿sabes lo que hace la palabra? Te limpia. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú puedes decir, este pecado yo estoy cometiendo porque aquí la Biblia dice que es pecado. Por lo tanto, estoy siendo lavado, estoy arrepintiéndome realmente de los pecados que he cometido. ¿Y sabes qué? Vamos a ser ¿qué? Limpios. Limpios. Es tan importante eso. Ahora dice el versículo 7, cuando el sol se pusiere, ¿será qué? Limpio. Y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Nota esto que hemos ya leído cosas de este tipo más anteriormente. Y luego dice yo Jehová. Versículo 9 dice, guarden pues mi ordenanza, para que no lleven, ¿qué? Pecado por ello. No sea que así que mueran cuando lo profanen. Yo Jehová que los santifico.
Dice un versículo, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y debemos de tener cuidado. Ahora, versículo 4, nota esto, cuando dice, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Una violación de estos ejemplos no arruinaría la carrera de sacerdote de un hombre. Una violación provocaría que el sacerdote fuera inmundo ceremonialmente hasta la noche. Una vez que la pureza ceremonial era restaurada, estos podían ser restaurados a su servicio sacerdotal como antes. Solamente una observación. Ahora, versículo 7, nota esto también. Cuando dice, cuando el sol se pusiere, será ¿qué? Limpio. Ahora, los judíos comenzaban en su día cuando el sol se ocultaba, no cuando el alba o al mediodía. Con esta descripción, Dios indica que uno puede comenzar el nuevo día limpio y puro ante el Señor. Qué bonito es, ¿no? Creo que durante todo el día empezamos aquí a recolectar todas esas cosas malas, ¿verdad? Y después comienza otro día nuevo. No importa cómo pudiéramos fallar el día anterior, podemos comenzar cada nuevo día puro y cercanos al Señor. Dice en versículo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué hermoso versículo es. Tú puedes buscar Lamentaciones 3:23. Así es que si realmente tú terminas un mal día, y claro, es bueno decir, Señor, perdóname, he fallado, he pecado contra ti. Pero ¿sabes qué? Cuando tú amaneces, comienzas un nuevo día, le dices, gracias, Señor, porque realmente pude despertar. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Tus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. ¿Y sabes lo que va a pasar? Eso te va a hacer levantarte con emoción, con ganas, ¿verdad? Ya no le vas a golpear a la alarma, ¿verdad? Ya vas a estar más contento. Vas a salir a tu trabajo bien feliz, ¿verdad? De saber que Dios tiene misericordia de nosotros. Aplicando esto, podemos dejar de escarnecernos debido a los pecados de ayer. Y claro, nosotros debemos que confesar, arrepentirnos y luego seguir otra vez más en el camino de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Versículo 10 al 16. Solamente el sacerdote y su casa podían comer de las ofrendas. Nota lo que va a hacer en este pedazo, en esta porción. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, el jornalero, no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, nota esto, ¿verdad? Este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Bueno, en aquellos entonces podían hacer eso, ¿no? Comprar esclavos. Versículo 12 dice, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda y repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño, ¿qué dice? Coma de él. Versículo 14 dice, y el que por hierro comiere cosa sagrada, o sea que el que falla, el que comete pecado, es lo que quiere decir hierro, ¿verdad? No quiere decir que come un pedazo de metal, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo, un hierro que come un pedazo de metal, no, hierro significa alguien que comete pecado. Dice, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote
con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Pues le harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy, ¿qué? El que los santifico. Nota esto, es algo realmente sagrado, que no tenía que mezclarse con algo inmundo. Ahora nota el versículo 11, dice, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Ahora esto significa que un esclavo en la casa de un sacerdote podía comer de las cosas sagradas. Nota eso, qué privilegio, ¿no? Y esto es, si el siervo esclavo era comprado o también que nacido en casa. Imagínense, en aquellos entonces los esclavos estaban por años y pues claro, con el tiempo habían personas que nacían en la casa del sacerdote. Y aquí observamos también que un jornalero, un trabajador temporal, es lo que es un jornalero, ¿verdad? No era considerado parte de la casa del sacerdote. O sea que aquellos que eran contratados no tenían ese privilegio, ¿verdad? Y por lo tanto no podían comer de la ofrenda sagrada. Ahora algo interesante aquí acerca de los siervos, los esclavos. En Levítico 22:11 muestra que un esclavo era considerado parte de la casa del sacerdote. Y nota esto, algo interesante. Tenía el derecho de comer de las ofrendas. Esto nos muestra que había una actitud muy distinta hacia la esclavitud en Israel que en la historia americana. Los esclavos eran considerados y ampliamente tratados como parte ¿de qué? De la familia. Algo realmente interesante. Y no sé si se acuerdan la historia, claro, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? También puedo ver otros lugares, ¿no? En el tiempo de la esclavitud, no tenían privilegios, ¿verdad? Y aún así, no sé, no puedo pensar en qué países, pero también vi en la historia anterior, no sé si en Bolivia, o no me equivoco, pero había donde iban al Amazonas y agarraban gente y los vendían como esclavos. Y qué feo era, porque los amarraban y los colgaban como si fueran los pollos, así boca abajo, ¿no? Y los vendían y decías, qué feo es eso. Y realmente hacían esa atrocidad de las personas esclavizadas. Pero nota aquí cómo es que el sacerdote tenía la actitud hacia la esclavitud, que eran parte de qué, de la familia, imagínate. No sé si has pensado en eso, ¿verdad? Quizás, a lo mejor, si podía poner un escenario, el esclavo trabajando ahí en la casa y bueno, pues me tengo hambre, voy a abrir el refrigerador grandote era de 4 puertas, ¿verdad? ¿Qué voy a comer hoy, verdad? Y tenía ahí realmente el privilegio de comer, ¿verdad? Y qué hermoso es eso. Y a veces pienso, ¿por qué fue la razón de que ellos tenían esa actitud? Yo pienso que todo lo que sufrieron en Egipto, ¿no lo crees? Qué feo era. Sufrir la esclavitud, ¿no? Y todo eso, pienso que eso los vio o les dio otra perspectiva diferente de la esclavitud, ¿no? Algo que realmente fuera parte de ellos también. Pero bueno. Ahora por último, vamos a ver la última parte, los ejemplos de sacrificios inaceptables. Y solamente voy a leer porque es algo que podemos observar claro y de lo que es inaceptable. Y claro, no lo vamos a hacer. Y del 17 al 30 vamos a ver sacrificios inaceptables. Y dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos
o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto para vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, ¿será qué? Sin defecto. No tenía que ver ningún defecto, ¿verdad? Si tú traías una vaca y dices, ay, la otra pata, no, pues es que no tenía pata, no sé. Y pues claro, no era aceptado, estaba defectuoso. Nota aquí el versículo 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová. Ni de ello pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Versículo 25 dice, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. O sea que, no hechos en China quizás. Piratas, no piratas, ¿verdad? Pero bueno, eso era. Versículo 26, ¿verdad? Sí. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda del sacrificio encendido a Jehová. Algo interesante aquí, ¿no? Que después del 8º día, dice que será que acepto. Y cuando leí esto, me acordé que cuando los hijos de Israel nacieren, tenían que ser circuncidados al 8º día, ¿verdad? Si ellos lo hacían antes, el niño podía morir, porque no podía aguantar. Y creo que se me vino a la mente lo que se tenía que hacer con los hijos judíos. Pero nota aquí, casi es lo mismo. Y versículo 28 dice, y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis, de manera que sea ¿qué? Aceptable. Y claro, se tenían que ver todo lo que se tenía, el procedimiento, ¿verdad? Cómo se tenía que hacer. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él. ¿Para qué? Para otro día. O sea que no hay recalentado, ¿verdad? Así es que es importante. Y luego dice, yo Jehová. Versículo 20, podemos observar, dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. Aquí observamos animales con manchas o deformados. Eran obviamente inaceptables para el Señor. Y los sacerdotes tenían la responsabilidad de ¿qué? De asegurarse que los animales traídos delante de ellos por el pueblo fueran lo suficiente buenos para llevarlos ante el Señor. Imagínense, ya me imagino toda esa fila de animales, ¿no? Y los pobres sacerdotes tratando de ver que todo estaba bien. Y aquí, claro, Dios no quería las sobras de las personas. Él tiene derecho a ¿qué? A lo mejor, ¿verdad? Realmente la excelencia es para ¿quién? Para Dios. Y vemos aquí realmente lo que se tenía que hacer. Ahora, lamentablemente, ¿saben lo que pasó? Creo que los sacerdotes vieron y empezaron a abusar de esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo somos nosotros los hombres, ¿verdad? Empezamos a tener ese
ese lugar, ese privilegio, si pudiera decirlo así, de ir a través de esos animales y escoger los que son buenos y los que no. Pero claro, el enemigo siempre trata de meter la cuchara, ¿verdad?, en todo esto. Y se dice que en los tiempos de Jesús esta práctica fue abusada. Es por eso que cuando tú ves que entra Jesús en el templo y comienza a enojarse y empieza a tirar todas esas mesas y esto es un negocio, ¿verdad? Eso son tranzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo que estaban haciendo los sacerdotes, estaban abusando de su autoridad. Y cuando la gente venía, quizás a lo mejor ese animalito estaba bien, pero decían, no, ¿sabes qué? Pues este no funciona. Pero aquí tengo uno bueno, ¿verdad?, que está bueno, y te lo voy a dejar baratito, ¿verdad? Y comenzaban a hacer negocio con esas cosas. Y comenzaban a empezar a negociar y claro, vender a los animales que ellos tenían y quizás a lo mejor podían dárselo a un precio y poder abusar de todo esto, un precio quizás más alto, ¿verdad? Tú puedes ver ese pasaje en Mateo 21, del 12 al 13. Y qué tristeza es, ¿no?, poder ver eso que hace en los templos, ¿verdad? Y aún hoy en nuestros días, ¿verdad?, tratan de abusar con la gente de la misma manera. Una vez vi un video que me dio mucha tristeza porque estaba esta persona, esta mujer, que decía, bueno, lo mejor para Dios, y traigan todo lo que tengan, ¿verdad? Como si fuera un asalto, ya no le faltaba decir, esto es un asalto, ¿verdad? Pero estaba en una iglesia, era una iglesia, y decía, bueno, vamos hoy a abrir esta pausa para realmente traer ofrendas a Dios, ¿verdad? ¿Y quién quiere ofrecer tanto?, ¿no? Y empezaban a ir a subastas, ¿verdad? Parecía que esta era una subasta también. Y me acuerdo que una persona, me parece que trajo, si no me acuerdo, un título de un terreno que tenía él. Y le trajo el título de esta señora de terreno, porque no quiere decir ni pastora, le puedo decir porque no tiene nombre de pastora. ¿Y saben lo que le digo? No, esto no es suficiente, esto no sirve. Y se lo rechazó, ¿verdad? Y dices, o sea, primeramente, ¿cómo es de que esas personas están abusando de la gente? Desfalcando todas sus pertenencias. ¿Para qué? Para, entre comillas, dárselo a Dios. Pero realmente, lamentablemente, eso no lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente se ve el semblante de esta persona, que todo es para beneficio, para abuso y para beneficio de esas personas que están ahí. Pero lo más triste es de ver cómo esa gente está poniendo su fe en esas cosas falsas. Y todavía, de que le están quitando la lana a aquellas ovejas, también abusan y decir esto no es aceptable, ¿verdad? Llegan hasta ese punto. Es algo triste de poder ver esas cosas hoy en nuestros días. Que realmente el Señor tenga misericordia de cada una de ellas. Pero realmente es lo que pasa. Y por último, vamos a terminar versículo 31 al 33. Solamente es un resumen. Y dice así: guardad pues mis mandamientos. ¿Y qué? Cumplidlos. Es bien importante esa palabra. Porque nosotros guardamos muy bien las cosas, ¿verdad? Y hasta se nos olvida, híjole, ¿dónde dejé, verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro garage bien lleno, verdad? Y esto lo voy a usar para Navidad. Y llega Navidad y no lo encuentras. Y pasa Navidad y ya en verano está, ay, pues aquí está, ¿verdad? Y ya lo encuentras cuando no es el tiempo. Pero es importante, dice que guardad pues mis mandamientos, pero realmente es también cumplirlos. Y luego dice, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea que santificado en medio de los hijos de Israel. Y el ejemplo que les acabo de dar, ¿verdad? Y realmente ellos están profanando el nombre de Dios. Y creo que la ira de Dios va a estar sobre ellos muy pesada, si realmente no se arrepienten.
Y luego dice aquí, yo Jehová que os que santifico. Y por último dice que os saqué. ¿De dónde? De la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Y aquí vemos guardar los mandamientos, cumplirlos. Y aquí vemos Dios mandó a Israel, y especialmente a los sacerdotes, en que guardaran sus mandamientos y honraran su nombre, debido a que a quien Él es. Si te das cuenta, hemos visto que dice siempre yo Jehová. Debido a lo que Él es, cuando dice mi santo nombre, debido a lo que Él está haciendo cuando dice yo Jehová que os santifico. Y lo que Él ha hecho cuando dice que os saqué de la tierra de Egipto. Nota cómo Dios está trabajando siempre con nosotros. Yo Jehová, dice aquí, siempre lo hemos visto en cada versículo, seguramente estas 4 cosas serán veraces del creyente con una relación con Dios hoy día. Y ambas son válidas e importantes razones para la obediencia. Y creo que lo que Dios quiere de nosotros es obediencia y no que sacrificios. Y creo que es bien importante notar esto. Dios quiere que nosotros nos acercamos a Él. Dios quiere que nuestras vidas sean santificadas, apartadas del pecado. Hay una frase que se dice que la palabra de Dios es la que te apartará del pecado. O si no, el pecado te apartará de la palabra de Dios. Y creo que nosotros lo que queremos hacer es el versículo 31. Guardar sus mandamientos y cumplirlos. Y vamos a notar cómo el pecado se va a apartar de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Observando esto, Padre, los sacrificios, el labor del sacerdote, sus responsabilidades, Señor. Y lo más importante que podemos notar en estos 2 capítulos es la santidad, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros a acercarnos más a ti, Señor. Padre, sí, fallamos en nuestra debilidad, Señor. Pero Padre, como hemos visto, Padre, tus misericordias están ahí, frescas cada mañana, Señor. Y Padre, que nosotros al despertar siempre estemos con esa perspectiva, Señor, de poder caminar una vez más contigo, Señor, en nuestra aventura en este lugar, y de saber que tú vienes pronto, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y ahora, Señor, que nos disponemos a comenzar una nueva semana, Señor. Padre, que aún así en nuestro caminar, Señor, si nosotros tropezamos, Padre, sabemos que tú estás con nosotros para levantarnos y seguir adelante, Señor. Padre, queremos realmente guardar tus mandamientos, pero más que eso también cumplirlos, Señor. Y Padre, que este día, Señor, podamos levantarnos, Señor, y decir, Señor, aquí estoy una vez más. Voy a seguir adelante, Señor. Voy a hacer lo mejor para ti, Señor. Y yo sé que tú quieres lo mejor. Y Padre, yo quiero darte lo mejor a ti, Señor. Un buen sacrificio, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias también por nuestras vidas, Señor. Y Padre, que podamos nosotros decirlo de generación a generación, Padre. Con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, Padre, y lo que viene más adelante, Señor. Y como líderes, Padre, que podamos nosotros
ser buenos sacerdotes, Padre, y dar un buen legado para nuestros hijos a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.